6. Vamos a leerlo, bueno, lo leímos en la clase pasada, quiero traerle un enfoque ahí. Vamos a leerlo nuevamente el verso 1 en adelante. Hechos capítulo 6, verso 1 en adelante. Gloria al nombre de Jesucristo. Estamos ahí, ¿verdad? Amén. Amén. Dice así la poderosa palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en aquellos días, como crecieron el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Ok, a ver que se me pierde. Aleluya. Dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscar pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Entonces, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, Felipe, Procoro, a Nicor, a Timón, a Perneas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles y quienes orando le impusieron las manos. Amén. Entonces, oremos al cielo. Padre, gracias por esta bendición de poder enseñar tu palabra en estos tiempos. Te pedimos que tú nos edifiques, que nos consuele, que nos exhorte, Padre, y que podamos aprender tu palabra. En nombre de Jesucristo. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Obviamente la clase pasada se basó en Hechos capítulo 6, ¿verdad? Pero en otro enfoque. Pero aprovecho el paréntesis, aprovecho que estábamos ahí en el capítulo 6, verso 6, para entonces discutir lo que se llama la doctrina de la imposición de manos, ¿verdad? Amén. Esa doctrina de imposición de manos es una doctrina, ¿verdad?, fundamental, como Hebreos dice, que es uno de los primeros rudimentos que se enseñan, ¿verdad?, sobre que nosotros edificamos nuestra fe también. Obviamente es Cristo, pero son las primeras enseñanzas que la Biblia le llama rudimentos, que son las cosas primarias. Entonces, fíjense bien, en el Nuevo Testamento, la imposición de manos se usa de 5 maneras. 5 maneras la imposición de manos. Número 1, en conexión con los milagros y la sanidad divina. Alguien que me busque Mateo capítulo 8, verso 18. Mateo 9, 18. Marcos 5, 23. Amén. Gloria a Dios. Estamos hablando de la imposición de las manos. Amén. Ajá. Mateos 8, 18. Sí. 9, 18, perdón, sí. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Amén. Pon la mano sobre ella y vivirá. Marcos 5, 23. Amén. Ajá. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Muy bien. Recordemos que el llamamiento del Espíritu Santo es seguir hacia la madurez, ¿verdad? Para que ocurra esto debemos tener nuestros fundamentos espirituales bien cimentados. La doctrina de la imposición de manos es una progresión de las primeras 3 verdades fundamentales, porque esta verdad vuelve a dirigir la atención de nosotros mismos a los demás para que podamos ser instrumentos de bendición de Cristo. Echar el fundamento del bautismo del Espíritu Santo nos da la habilidad de ministrar de esta manera. La imposición de manos puede ser definida como un acto en que una persona pone la mano sobre el cuerpo de otra por algún propósito espiritual concreto. Normalmente este acto va acompañado de oración
o de dar una palabra profética o de ambas, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesucristo, ¿verdad? Y antes de entrar a esa imposición de manos, en los ejemplos del Antiguo Testamento, los israelitas ponían las manos sobre los sacrificios antes de matar los animales para significar la transferencia del pecado, identificarlas con la ofrenda del pecado. Levítico capítulo 1, verso 1 al 5, ¿verdad? Estamos estableciendo el fundamento del Antiguo Testamento. Aleluya, los israelitas, obviamente por medio de le ponían las manos a los animales para tipificar la transferencia del pecado sobre el animal. Levítico capítulo 1, verso del 1 al 5. Amén. Ajá. Amén. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado, vacuno, ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fue de holocausto, vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad, ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro de la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor de sobre el altar, el cual esta es la puerta del tabernáculo de reunión. Amén. Amén. Una ofrenda que tipificaba la transferencia del pecado de la persona al animal, y el animal que pasaba moría, ¿verdad? Porque la Biblia está establecido que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Entonces alguien tiene que morir, y la transferencia, por eso que Cristo es como el cordero, ¿verdad? Ese cordero perfecto, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que había de venir, que era Cristo, pero ese cubrimiento del pecado era temporal, ¿verdad? Por un año se podía decir, ¿verdad? Porque se tenía que hacer continuamente ese sacrificio. Pero vino Cristo para ofrecerse de una vez y para siempre como un sacrificio perfecto por nuestros pecados, ¿verdad? Ahora bien, Jacob o Israel, ¿verdad? En el Antiguo Testamento impartió la bendición a Efraín y Manasés, ¿verdad? Los hijos de José, por la imposición de manos que incluía la palabra profética. Génesis capítulo 48, verso 14. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Ajá. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, y colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Muy bien, aleluya. Moisés comisionó a Josué por la imposición de las manos, impartiéndole autoridad y sabiduría. Y aquí vemos la transferencia de liderazgo y la transmisión de inmediata sabiduría y de honor por parte de Josué, considerado líder, ¿verdad? Eso está en Deuteronomios capítulo 34, verso 9. Deuteronomios capítulo 34, verso 9. ¿Quién lo tiene? Amén. Amén. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Tremendo. Mira, aquí vemos ese ejemplo del Antiguo Testamento, lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, en otra dimensión. Por ejemplo, la imposición, obviamente la imposición de mano sobre el animal para que reciba el pecado. También hay una advertencia de Pablo en el Nuevo Testamento de que no pongamos las manos con ligereza. Entonces hay dos asuntos en esa ligereza. Número uno, que no escojamos a la ligera, ¿verdad? Líderes, porque la imposición de la mano tiene también, aquí como vemos en el caso de Moisés, ¿verdad? Que una transferencia, también la imposición de la mano no solamente se transfiere sanidad, sino que se transfieren bautismo del Espíritu Santo, que lo vemos en el Nuevo Testamento, se transfieren dones también, aleluya, ¿verdad?
Y también obviamente ministerios, como en el caso de Hechos capítulo 13, en la iglesia de Antioquía. Ahorita lo vamos a leer, que el Espíritu Santo escogió a Pablo y Bernabé, ¿verdad? Estaban orando, pero hay un orden, que yo creo que usted fije bien el orden, ¿verdad? Porque es muy importante, no es el hecho de la imposición de la mano, sino el hecho de el orden que se está, cómo se establece el orden, ¿verdad? Fue Moisés que cogió a Josué, ¿sí? O por el Espíritu Santo, ¿verdad? No fue Yuyo o Pancho, que estaba en la congregación, le dijo, oye Josué, tú como que pareces líder. Y lo fueron por allá a ungirlo y poner las manos, siervo mío, ¿verdad? Si que manda, así te dice, tú eres mi siervo. Y entonces, ¿qué pasa? Que por eso es importante los fundamentos doctrinales, porque los fundamentos doctrinales establecen un orden en la vida. En la vida de la iglesia, y establecen un principio para que usted no sea engañado, ¿verdad? Y pueda crecer, ¿verdad? Con el crecimiento que Dios le quiere dar. Recuérdese que es el Señor que escoge, pero vamos ahorita, vamos para ahí, aleluya. Entonces, estoy buscando también, por eso es que la Biblia dice en Timoteo, Pablo dice que Timoteo avivara el don de Dios por medio de la imposición del mano del presbítero. Fíjese por quién lo dice. Entonces el presbítero es una persona supervisora de la obra, ¿verdad? Entonces hay un orden, ¿verdad? Eso es muy importante porque hoy en día una de las cosas que pasan mucho es que el enemigo trae desorden a la iglesia, ¿verdad? Y el desorden es una cosa que puede afectar a la iglesia. Entonces vamos a ir desglosando este asunto. Ya vimos la sombra del Antiguo Testamento y lo vamos a ver entonces ahora en el Nuevo Testamento para impartir sanidad, que ya lo vimos, ¿verdad? Cómo Jesucristo a través de su ministerio imponía manos, ¿verdad? Y la gente recibía sanidad. Los ancianos deben ungir con aceite, ¿verdad? Con sus manos y orar por sanidad divina. Santiago capítulo 5. Santiago 5, 14 al 16. La imposición de manos para sanidad. Santiago 5, 14 y 16. El que lo tenga lo puede leer. Sí. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. ¿Verdad? Mire cómo dice, llamar a quién, a los ancianos, úngalos con aceite, y la oración de fe, sanar al enfermo, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados, ¿verdad? Fíjense cómo es el orden, llámenos a los ancianos, ¿verdad? Los ancianos eran personas capacitadas en toda la iglesia, ¿verdad? Maduras, no necesariamente se tiene que ver como un número de edad, sino como una madurez espiritual, ¿verdad? Dentro de la congregación. Entonces, eso es muy importante también que lo entendamos. A veces uno va a ministrar lugares y todo el mundo empieza a poner manos por aquí, por allá, por aquí, por allá, por allá, hasta en el baño. Yo creo que se ponen manos la gente. Gloria al nombre del Señor, es una barbaridad. Entonces, a uno como un predicador como que desconcentra porque el orden es muy importante a la hora de la administración. Porque recuérdense que Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden, ¿verdad? Entonces, claro que uno en un momento de administración, uno puede decir, fulano, órale por fulano, pues claro, pues hay un orden ahí. Pero usted va a muchos lugares a administrarle, ¿verdad? Y sale por allá aquel que estaba mascando chicle, o el otro que estaba allá, que estaba, hermano, allá, pensando en pajaritos preñados, ¿verdad? Acabó el mensaje, vamos a poner mano, que nos vamos, que esto es. Entonces, es un problema. ¿Por qué? Porque no solamente usted como imposición de mano tiene que preocuparse, sino que también usted tiene que preocuparse que le ponen las manos. ¿Tú sabes por qué? Aleluya, ¿verdad? A veces la gente coge en batallas y guerras, porque hay que tener cuidado. ¿Usted me está entendiendo? Porque hay un principio en la imposición de las manos. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Muy bien. Aleluya. Dice, los creyentes son animados para impartir sanidad por la imposición de las manos. Marcos 16,
17 al 18. Marcos 16, 17 y 18. capítulo 16. Capítulo 16, versos 17 y 18. Amén. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y sanarán. Son señales que siguen a los creyentes. Acuérdense que son señales que testifican de que usted es creyente en Cristo. ¿Verdad? Amén. Pero otra cosa es el don de sanidad, ¿verdad? Pero eso es otro tema, gloria a Dios. Vamos a leer vamos a leer 2 versículos más en ese tópico. Hechos 9, 17 y Hechos 28 del 8 al 9. Hechos 9, 17, Hechos 28 del 8 al 9. Amén. Ajá. 9:17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibáis la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ahí vemos dos. Ahí vemos el milagro, por la imposición de manos, el milagro y la llenura del Espíritu Santo por medio de la imposición de las manos. ¿Verdad? También, ok, sí, el Hechos 28. Amén. Ajá. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Amén. Amén, qué bonito el Señor. También para impartir bendición, Jesús impartió bendición sobre los niños, ¿verdad? Poniéndole las manos encima, en Mateo capítulo 19, versos 13 al 15. Y Jesús puso la mano sobre Juan y dijo, no temáis, ¿verdad? También para administración, ¿verdad? Para administración o para bendición. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Hay la imposición de las manos para el bautismo del Espíritu Santo. Los creyentes en general, así como los líderes, estaban involucrados en impartir el bautismo del Espíritu Santo por medio de la imposición de las manos. Y hay varios casos, y vamos a leer algunos de ellos. Vamos a leer Hechos capítulo 10. Vamos a ver, espérate. Hechos capítulo 9, verso 10 al 17. Y Hechos 19, 6. 9 y 10. Ok, te voy a decir. Hechos 9, 10 al 17. Del 9 al 17. Amén. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, le respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en esa casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha venido en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que le invocan en tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te ha aparecido en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Tremendo, gloria a Dios. Y el otro versículo, ¿cuál era? El Mateo 19:6, correcto. Amén. Dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos,
Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Bien, gloria al nombre del Señor. Poniendo las manos, ¿qué pasó? Profetizaban. Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban nuevas lenguas. Y profetizaban. O sea, ahí hubo bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Por la evidencia inicial de hablar en otras lenguas y el don de profecía. Entonces, es por medio de la imposición de las manos, gloria a Dios. También hay para impartir dones, 1 Timoteo capítulo 4, verso 14, para impartir dones del Espíritu. 1 Timoteo capítulo 4, verso 14. Y 2 Timoteo capítulo 1, verso 6. Amén. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Tremendo. Y el otro es el 2 Timoteo 1, 6. 1:6. 1, 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aleluya. Amén. Entonces fíjese que había, ¿verdad? Timoteo fue impartido el don, ¿verdad? Por medio de la imposición del mano del presbiterio. Gloria a Dios. La otra, el número 5, es la imposición de mano para gente, para obra específica. Los trabajadores para el Señor establecidos son apartados para una obra específica por la imposición de mano, lo que imparte una unción específica para cumplir con esa obra. Y vamos a leer, ahorita, el comisionar discípulos, como lo hizo los apóstoles en Hechos capítulo 1, verso 6 del 1 al 6, lo que estamos discutiendo. Y también llevaron consigo la imposición de las manos por parte del liderazgo. Nótese que los líderes escogen a hombres llenos de fe, de sabiduría y del Espíritu Santo para desempeñar papeles, liderazgo, incluso en el área de trabajo, prácticas en la iglesia. Ahora, antes de llegar ahí, vamos a buscar Hechos capítulo 13. Hechos 13, 2 al 3. Dos al 3. Ok, perfecto. Hechos 13, verso 2 al 3. Ministrando esto al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a los que lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, le impusieron las manos y los despidieron. Y no fue que lo mandaron para el desempleo. Les pidieron para que fueran a trabajar. Porque sí, aleluya. Los mandaron a trabajar. Pero mire el orden. Aquí se repite el orden, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Moisés, a Josué, Jacob, ¿verdad? Que es un patriarca, a Manasés y Efraín, Jesús, la imposición de manos, ¿verdad? A los por sanidad, ¿verdad? También obviamente las señales sigran. Pero en cuanto a lo que se refiere, la administración o la imposición de manos para el ministerio, Pablo le dice a Timoteo que fue por medio de la imposición de ¿qué? De las manos. Aquí dice que fue el Espíritu Santo que dijo: apártame. ¿Y dónde fue en el contexto? Dentro del culto. Dentro de donde todos escucharon la palabra profética. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque las palabras proféticas, dice la Biblia que los profetas hablen 2 o 3, la iglesia calle y juzgue ¿qué? La profecía, ¿verdad que sí? Pero si la profecía se te da allá en el parking, si la profecía se te da en Walmart, ¿y quién va a juzgar esa profecía? Porque la juzgada profecía está diseñado, recuérdese, que la profecía del Antiguo Testamento es totalmente diferente a la profecía del Nuevo Testamento, ¿sí? La del Nuevo Testamento, Pablo dice que en parte conocemos y en parte profetizamos. Puede haber errores, ¿sí? Pero la profecía del Antiguo Testamento no tiene errores, porque es que la inspiración directamente de Dios, está escrita en la Biblia, ¿verdad?
Pero sí la profecía del Nuevo Testamento tiene que ser examinada a la luz de la profecía más exacta que es la palabra del Señor. Por tanto, el protocolo que Pablo establece en Corintios es un protocolo ¿para qué? Para salvaguardar a la iglesia, ¿verdad? De la persona que es ministrada del engaño, ¿sí? Porque va a haber gente que van a estar ¿qué? Escuchando, ¿sí? Bueno, le voy a dar un par de ejemplos. Ayúdanos. Aleluya. Sí. Y que eso le puede pasar a cualquiera. Eso le puede pasar a cualquiera, ¿sí? Había una persona que ya muchos años en el evangelio, ¿sí? El culto se acabó y se la llevó para atrás a ministrarle. Y de momento yo a esa persona, la persona viene hincha, toda la cosa es hincha, hermano, pálido. Y viene asustado. Y me dice, pastor, no, esta señora me dijo que me cuidara, que venía un ataque al corazón para mi vida, que sea esto. Y yo estoy confundida. Mire, hermano, lo primero es que Dios no es un Dios de confusión. Recuérdese que por más que, o sea, yo no estoy descartando que Dios te pueda avisar de algo que puede venir en el camino. Pero por eso es sí muy importante que nosotros siempre nos ejercitemos en la oración, ¿sí? Porque recuérdese que cuando usted lee la Biblia y ora, ¿sí? Dios te puede hablar por sueño, por la palabra, el corazón, si quiere te va a hablar por voz audible porque Dios es Dios. Ahora, eso tiene que ir ahí ajustado por la palabra, ¿verdad? Y siempre va a traer paz. Y va a traer confirmación, ¿sí? El Espíritu Santo no trae sospecha. Bueno, cuídate que te van a traicionar. Usted está mirando por dónde que va a salir a traición. Y no significa que puede venir, porque Dios te lo puede avisar. Pero no te va a crear un espíritu de sospecha, porque Dios habla claro. Pues claro. Entonces, por eso es muy importante que nosotros podamos entender eso. Y Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de orden, ¿sí? También muy importante que muchas veces el enemigo dentro de la iglesia opera de muchas maneras. No solamente opera para traer confusión, sino opera para traer división, para traer contienda, para traer disensiones, ¿verdad? Una vez, ¿verdad? De muchas experiencias que tengo, llegó un predicador a la iglesia y cogió una dama, y la jaló para frente, y dijo, Dios sierva, Dios te va a usar con las damas, que Dios te va a usar. Hermano, pues yo soy el pastor de esa persona y yo la conozco. Pues trajeron, hermano, la más chismosa frente a ministrarle. ¿Cuántos alaban a Dios? No se pongan serio. ¿Sí? Entonces, recuérdese que cuando la profecía opera, está operando o la carne, o el enemigo, o el Espíritu Santo. Y Dios es un Dios de orden. ¿Sabe? Yo no descarto que Dios puede tener propósito con cualquiera, eso es de ahí. Porque Dios escoge. El problema es que cuando tú miras el modelo bíblico, cuando escogieron a los diáconos, de buen testimonio. ¿Me está entendiendo? De buen testimonio. Entonces la gente se atribulan, ¿no? Que el pastor hace asesión de personas, que el pastor no cree en mi llamado. No. Yo creo que Dios puede levantar a quien sea. Ahora, yo puedo tener un montón de defectos, pero yo me tengo que someter a Dios. Para que Dios me quite todo, esas cosas que si yo no me someto ahora y me levanto en un ministerio, a la larga me va a llevar el diablo. Porque esas son puertas abiertas que el enemigo va a entrar por ahí para destruirte. ¿Usted me está entendiendo? Es el Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo a través de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que esas situaciones, esa dinámica, se dan, por eso Pablo establece que la profecía hablen 2 o 3, la iglesia calle y juzgue la profecía. Mira cómo Dios llama a Pablo y Bernabé para lograr el ministerio. Dios los llama un día de ayuno, frente a la congregación, por medio de profecía, donde todo el mundo escuchó el testimonio, ¿verdad? Que esa persona, y recuérdese, mire, hoy en día se opera al revés. Cuando usted ve un árbol de mango, ¿por qué usted sabe que es un árbol de mango? La fruta, claro. Y eso pasa con el llamado. No necesariamente yo necesito un movimiento especial para yo comenzar a sentir una inclinación hacia el llamado, hacia lo que Dios me está diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, el evangelista, el misionero, ¿sí? Entonces, cuando esa persona comienza a dar fruto de esa inclinación,
el pastor que es sabio está viendo los frutos de ese ministerio, lo va a reconocer. ¿Me está entendiendo? Porque esos frutos se van a dar. Y también he tenido mucha gente, pastor, mira, yo quiero coger clase de capellanía. Y yo le digo, ven acá, ¿cuánta gente en el hospital tú visitas? ¿Cuántas personas usted? Porque entonces es el problema que creemos que es los estudios, los títulos que nos dan al ministerio, y es al revés. En el Antiguo Testamento había escuelas de profetas, pero no era para ser profetas, eran que los que ya eran llamados eran educados en ese ministerio. Es al revés, hoy en día es al revés. Escuela de profetas, ¿tú qué quieres ser profeta? Venga a hacer. Que yo lo voy a enseñar a profeta. Entonces es al revés. La educación en el Antiguo Testamento, cuando hay escuela de profetas, era que eran personas ya escogidos para eso y se le educaban en ese campo. Entonces pasa igual en el ministerio. No espere, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no, que cuando uno tiene una inclinación hacia algo, el llamado es un fuego en el corazón. Dios pone el querer como el hacer, así por su buena voluntad, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Que ustedes saben que yo creo en el Evangelio. Yo coordinaba campaña, 14, 15, 16, coordinaba campaña, hacía flyer a los 16, 14 años, pegando flyer por todos los postes de la comunidad, coordinando la silla, llamando al predicador. Antes de ser pastor, pues ya yo tenía una inclinación de trabajar en la obra, no tenía ni tabernito. No solamente hacía eso, cortaba el patio de la iglesia con la máquina. Di escuela bíblica de niños, de jóvenes, de adultos. Guié guagua de iglesia también. ¿Sabes lo que es una guagua, no? El bus. Ya eso es un ministerio aparte. Hay gente, hermano, que a veces uno guiaba el bus de la iglesia y la gente estaba con opresión, tú lo sentías ya, ¿vale? Pero imagínate, es el último que sale de la iglesia y es el último que llega a su casa. El primero que sale. Imagínense, el primero que sale. Pero no lo hacía ¿con qué? Con amor. Porque es un llamado. Pero como usted decía ahorita también, estaba en la escuela de los profetas y sin embargo Eliseo andaba con Elías y fue el que recibió el manto. Y toda la escuela de profetas se quedó, no, ¿a dónde vas? Que te va a quitar el Señor, pero él siguió. Y estaba en la escuela de profetas. Eso es así. Y Dios lo llamó. Y Dios rompe. Y hubo profeta, creo que fue Amós, que no soy profeta ni hijo de profeta. Era boyero, ¿verdad? Con bueyes, hermano. Imagínense. Y él dice, yo no sé, pero Dios lo llamó, lo escogió, lo capacitó y lo alineó. Entonces, fíjese, es importante que entendamos eso, cómo opera el llamado, cómo Dios trabaja. Porque cuando hubieron el problema de Hechos capítulo 6, de los diáconos, ya había gente con cualidades espirituales, llenos de fe, testimonio y sabiduría de Dios, para servir platos de sopa. Hay que estar lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué hay que estar lleno del Espíritu? Fíjese, una cosa es, ¿verdad?, el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo sucede una vez, la llenura es una continua y afecta el carácter, ¿sabe? Por eso es que tiene que haber gente de sabiduría, ¿verdad? Porque recuérdese, si ya ha hecho capítulo 6, la iglesia que nació en Pentecostés, había problemas de murmuración, pues entonces tienen que coger gente sabia. ¿Usted me está entendiendo? Gente que no le digan algo y le saca detrás para adelante el que está sirviendo. Porque entonces el que queda más en la iglesia. Entonces por eso es que hay que tener, y el enemigo muchas veces, recuérdese que el enemigo es como un ratoncito, hermano. Los ratoncitos lo que buscan es una rendija por donde meterse. Entonces muchas veces las pequeñas cosas, ¿verdad?, son las que causan los conflictos, ¿verdad? Las zorras pequeñas echan a perder la viña. Entonces yo hablaba con un pastor y me contó, ¿verdad?, situaciones que pasan en la iglesia, porque no hay iglesia perfecta. Pero cuando uno lo pone en un liderazgo, en un trabajo de posición, predicar, lo que sea, que estás al frente, que la gente te ve como líder, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con el corazón y con las ofensas, porque a veces el enemigo
transgiversa las intenciones, ¿verdad?, de las cosas. Y a veces guardamos ciertas cosas que el enemigo nos hace ver, que no son ciertas, y las guardamos en el corazón, y meses después explotan. Y tú dices, ¿pero qué pasó aquí? Es que el enemigo le estaba trabajando el corazón, el enemigo le estaba trabajando la mente, ¿verdad? Y muchas veces, por eso es importante que aún para servir o para trabajar en la obra, recuérdese que, ¿verdad?, nosotros llegamos a la iglesia, nos sentamos, los capacitamos, los discipulamos, qué sé yo, y cuando uno comienza a trabajar en cosas sencillas, como servir, juguer, mire, el enemigo va a venir con pequeñas cosas porque para detener la obra, ¿verdad? Entonces, perdamos la fuerza, perdamos el tiempo resolviendo conflictos en vez de estar ganando almas para el Señor, discipulando y capacitando, y perdemos reuniones. Claro que van a llegar el momento, y a veces las personas que están en una posición, el enemigo trabaja tanto y tanto y tanto en la mente, en el corazón, que la venganza, ¿verdad?, lo que es la venganza, lo que es el resentimiento, el rencor, son cosas que se van acumulando, y después usted está dispuesto a meterle fuego a una ciudad, literal, meterle fuego y que se pierda todo el mundo, porque yo quiero que la gente sepa que yo tengo la razón. Y eso es un problema, porque se afectan vidas, se afectan las almas, se afecta a los nuevos, se afecta el que viene. Entonces, cuando viene a ver, el enemigo sale ganando. ¿Por qué? Porque si no tenemos sabiduría, ¿verdad? Sabiduría no es simplemente conocer, es la forma de nosotros poder operar y conducirnos. Porque todo tiene un foro. Y claro que, hermano, yo llevo tantos años pastoreando, y yo estoy consciente que todo lo que uno diga o las instrucciones que uno diga, es normalmente que a veces la gente no va a estar de acuerdo. Yo estoy consciente de eso. Y a veces genera un poco de malestar porque la gente no entiende el por qué, ¿verdad? Y a veces uno no tiene que explicar el por qué. Porque es obediencia, pero obviamente no es una obediencia ciega. Por eso es que existen foros, ¿verdad? Y el foro es que usted vaya a la persona, ¿verdad? Mira, pastor, tengo una duda de esto, explíqueme. Cuando usted va a la persona y se aclara, ahí se corta todo a raíz, ¿verdad? Se corta todo a raíz. Entonces, por eso es que aún para servir en las mesas se necesitó gente llena de fe, de buen testimonio y de sabiduría, para que el problema que era grande no se volviera más grande todavía, ¿verdad? Entonces, bueno, yo he visto gente peleando a veces porque al niño se le dio un dulce y el otro no se le dio, bueno, cositas así que hay que orarle al Señor. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Y que hay que ser consciente, donde hayan personas, ¿verdad?, que Dios está trabajando, siempre va a haber conflicto. Lo hubo una iglesia primitiva, imagínense, que vinieron fresquecitos del día de Pentecostés. Entonces, pero el problema, lo lindo es que la Biblia dice que el amor cubrirá multitudes de pecados y de faltas. ¿Sí? Eso es muy importante. El vínculo perfecto es el amor, el ágape. Es que, voy a decirlo por dos cosas que yo vi. Una de ellas es como dice, las ovejas se le entra un bicho en la cabeza y se empiezan a chocar una con otra. Porque los bichos son las palabras que vienen de otros lados, palabras que se escuchan que no convienen. Sí. Y entonces a veces muchas ovejas empiezan a chocar una con otra por eso. Entonces hay que, como dice, echarle aceite o darle mucho Espíritu Santo para que se saquen los bichos. Sí, Señor. Y lo otro que quería decirle es que, como usted dice, literal, es como un pequeño testimonio. El domingo yo estaba muy mal porque llegué aquí con una buena sobrecarga porque como estaba diciendo ayer, gracias a Dios oré un poquito y como dice el Señor me dijo, porque en nuestra iglesia ellos me enseñaban mucho como que no puedes ir a Dios con una lista, pero uno ya estaba ya como que la mente, aunque usted sepa lo que sepa, la mente a veces se te claro. Y ya uno iba que de verdad no le decía a Dios, no le dejaba su carga, y entonces muchas veces estaba con toda esa carga tú en el lomo día y noche, y a ellos parece que les gusta eso. Ellos saben lo que hablan, porque eso no es algo que sea, creo que no es algo, es algo a propósito, porque yo sé que a ellos les gusta que las personas estén mal para poder ven. Entonces, no se lo cuenta a Dios, pero cuéntamelo a mí. Sí, a él sí le gusta, ven, yo soy tu sanador, yo soy tu libertador. Entonces, eso hasta ayer que Dios me dice, yo no te he dicho que en ningún momento que cargue las cargas, échalo sobre mí. Lo que yo no puedo ir, yo quiero un avión y quiero ir a Hawái, nada, eso no, Dios no me interesa.
O puedo decirle, mira Dios, yo tengo una ansia, pero tampoco es algo importante. Sí, sí. Pero si tú tienes carga, hey, no tengo para pagar la renta, hey, Claro. mira, me quieren robar dinero, usted tiene que ir al Padre, Él es el Padre. Ese yo. Y ese domingo, casualmente, no me habían pagado por 15 días alguien que es mala paga, y yo estaba allá, le digo, el diablo me estaba administrando un poco, tenía yo la mente bien cargada, no podía entrar ni una forma en la hora. Pero cuando empezó la oración, sé que su hija soltó la palabra, quiero acordarme, pero no me acuerdo, esa palabra rompió todo el día. No me acuerdo qué, y ya mi mente cambió por completo, pero en ese momento era un ataque, porque no me había pagado otra persona, y entonces eso también, y ya venía ya el lunes, el día de todo el pago, y ya yo tengo descuento automático y muchas cosas, Sí. y esa persona ya me robó las 3 veces dinero, y bastante, y me debía $9,000, bastante dinero, y ya mi mente decía, no, estaba yo, voy a ir, lo voy a velar y lo voy a meter un palo en la cabeza y lo voy a dejar. Sí, porque eso, ya yo dije, Eso es lo que porque yo dije, Señor, yo ese mismo día estaba diciendo, Señor, ven acá, tu palabra dice que volteemos a otra mejilla, pero ya es una persona que ya quiere hacerle daño a uno, y ya no es cosa de que... Pero no, temprano amaneció y ya relajado, y ya me pagaron una parte y después al otro día, pero sí duele porque tú sabes que te han robado y de pronto tienes $9,000 tuyos, ya el día primero y todo está un poco medio que ya uno ya como que empieza todo el enemigo a bombardear, Sí, a maquinar. Mira, por culpa de porque no está pagado, ya son 15 días, ya era porque te han pagado y ya todo empieza a administrarte. Y sí, uno se soltó una palabra en la adoración y... Qué bonito, gloria a Dios. Sí. No, sí, hace falta. No, y lo bueno es que con la palabra, cuando hay una palabra en el tiempo correcto, en el momento, una palabra, produce un efecto. Ella dijo una palabra y esa palabra Sí, Señor. rompió todo. Gloria a Dios por eso. Aleluya. Ahora, hay que tener cuidado con la imposición de manos y creo, gloria a Dios. En las escrituras principalmente se refiere a apartar a alguien para posición de ministerio o anciano, y obviamente es un asunto serio el tener a alguien que no sea la persona correcta en una posición de liderazgo, especialmente si la persona condona un pecado habitual o si no ha elegido a esa persona. Incluso puede ser no sea el momento oportuno para una persona para hacer liderazgo, ¿verdad? Pero Dios escoge al liderato y declara un momento oportuno para que sean alzados, y luego otros líderes deben ser llamados para imponer manos sobre ellos y apartarlos. Se debe recordar algo que debe suceder como resultado de la imposición de manos. Entonces debe haber un contacto espiritual, es decir, de espíritu a espíritu. Las escrituras nos demuestran que si puedes impartir algo de tu espíritu a otro por la imposición de la mano, entonces necesitamos ir con algo de cuidado, ¿verdad? A quien vamos a imponer las manos y también quien permite que nos impongan las manos, ¿verdad? Es muy importante eso. Y no es que nosotros tengamos como un miedo, pero sí hay que ser un poquito cuidadoso, ¿verdad? Inclusive, no porque haya algo malo, inclusive para la hora de administrar, a veces Dios no te permite poner mano, no porque alguien te haga malo o tú estés mal, simplemente porque tú quieres que sea el Señor también, ¿tú me entiendes? Amén, que sea hay momentos específicos que Dios te dirige de esa manera, gloria a Dios, ¿verdad? Ahora bien, la gente impura pueden estar manchando tu espíritu por asociaciones malas o por condenar pecado y vivir voluntariamente en áreas de pecado. De tal persona puede haber una imposición dañina, especialmente si tú tienes una debilidad en ciertas áreas o tú mismo no estás salado con el Señor en algún aspecto de tu vida. Mira el carácter de la persona que impone mano y valora su exactitud con Dios, humildad, corazón, y se desea solamente gloria para Dios. Recuerda que Dios está en control de tu vida y circunstancias si eres hijo de Dios. Entonces solo debería ir a otra persona para orar o poner mano en cuanto Dios te dice que lo haga. Él te protegerá si vives en el centro de su voluntad. Necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo en áreas, pero no debemos descuidar la imposición de mano. La importancia de la imposición de mano, gloria al nombre del Señor Jesucristo, es para el servicio, para dar y para evitar el llamado del Señor. Lo dejamos ahí, gloria al nombre del Señor. Dios continúe